Jóvenes, ¿se escucha bien para empezar la clase? Doctor, ahora sí no se escucha. ¿No se escucha nada? ¿Qué ha Doctor. pasado? ¿Nada se escucha? Sí se escucha, doctor. ¿Perdón? Sí se escucha. Sí se escucha, doctor. Se Ah, ya, escucha. listo, ya empezamos entonces, ¿ya? Listo. Vamos a hablar sobre la fisiopatología de la hipertensión arterial, ¿no? Mm, ustedes acá en esta primera diapositiva mostramos los dos tipos de aparatos con el cual se mide son el tensiómetro, el más exacto tenemos este de acá, el tensiómetro de mercurio, el que se está dejando de lado porque el mercurio es un metal, es un metal lógicamente que es difícil de desaparecer del ambiente, es un contaminante el mercurio, ¿no? Y se está tomando estos mercurios, estos tensiómetros que son digitales, pero que tienen, se descalibran rápidamente, entonces lo ideal es, y siempre en los hospitales tenemos este tensiómetro de mercurio. La hipertensión arterial es una de las patologías que es como un subversivo, que está presente, convive muchos años con los pacientes y cuando uno se da cuenta a veces ya es demasiado tarde, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el paciente que tiene hipertensión no tiene sintomatología, ¿no? Y cuando ya la tiene el paciente, va a ir al hospital con un accidente cerebrovascular hemorrágico, como en este caso que puede producir la muerte, o isquémico, que lo va a dejar secuelado. Es una tomografía de un paciente, de cerebro de un paciente normal, ¿no? En donde ves el parénquima, los ventrículos que están oscuros, se llaman imágenes hipodensas cuando están oscuros y hiperdensas cuando están de la coloración del hueso. Normalmente cuando un paciente que tiene hipertensión va a emergencia con compromiso de, de la fuerza o tiene hiplegia de un lado, ¿no? Va a emergencia y le toman una tomografía, ¿no? Y va a salir como en este caso, por ejemplo, ¿no? Hay sangrado, o sea, imágenes hipotensas que invaden el ventrículo, ¿no? Y también en el parénquima, ¿no? O puede ser que tenga, esto sale inmediatamente en los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular, ¿no? Tienen compromiso de un lado, sale inmediatamente, mientras que si es un compromiso isquémico, ¿no? Si es un compromiso isquémico, sale a las 48 horas, ¿no? Y vas a tener una imagen hipodensa, ¿no? Pero en ambos casos, el paciente ingresa a emergencia con hemiplegia o hemiparesia de un lado, por ejemplo, en este caso tiene que ser del lado izquierdo hasta el lado derecho, tiene que ser comprometido igualmente acá, ¿no? Y cuando tú le tomas la presión, el paciente está con 220, 110, por decir, ¿no? Entonces se llama esto una emergencia hipertensiva, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros queremos evitar, debemos controlar la presión. Muchas veces el paciente está con presiones altas, se le da la medicación, a veces una, dos, a veces tres, con los cuales es necesario que tome esas tres o cuatro o cinco tipos de medicamentos para que controle la presión, pero no se va a adherir al tratamiento, o sea, no va a cumplir el tratamiento y lo deja, de tal manera que regresa ya así, ¿no? Con accidente cerebrovascular hemorrágico, en donde es más catastrófico el hemorrágico, en donde la vida puede estar comprometida o va a quedar secuelado en el caso del isquémico, ¿no? Entonces, la presión arterial es una de las funciones vitales. ¿Perdón? Doctor, disculpe que lo moleste. ¿Podría agrandar la pantalla? Las diapositivas. Ah, ya. Es una de las funciones vitales de la presión arterial que mejor se regula y tiene cambios variables. Puede tener una presión en la mañana, un paciente sano puede tener una presión en la mañana, a mediodía, en la noche y cuando está estresado, cuando está con problemas también. Entonces, el objetivo de la presión arterial es mantener un flujo constante de sangre hacia los órganos vitales que lleve oxígeno, ¿no? Priorizando siempre los órganos vitales más importantes, ¿no? Cerebro, corazón, riñones. Ustedes saben que sin flujo sanguíneo
¿no? Podría producir la muerte, por ejemplo, si te falta el flujo sanguíneo a nivel cerebral o del corazón rápidamente, mientras que en otros órganos puede demorar, ¿no? Entonces, y puede causar la muerte inmediatamente o en horas o en días, ¿no? Aunque si tú lo comparas con la hipotensión rápidamente tiene menos margen, ¿no? Y rápidamente va a la sintomatología, mientras que los pacientes que tienen hipertensión arterial pueden tener una presión sistólica de 160, 180, 200, 220, tienen mayor margen, ¿no? Pero esta hipertensión contribuye a muertes prematuras y a desarrollo de discapacidad, ¿no? Como ya hemos visto en los pacientes que tienen accidente cerebrovascular. Entonces, la presión arterial, ¿qué es lo que refleja? Refleja la eyección rítmica de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica a través de la aorta, ¿no? Entonces, la presión arterial aumenta cuando el ventrículo izquierdo se contrae, o sea, cuando hay una sístole, y disminuye cuando se relaja, lógicamente, ¿no? La diástole. Normalmente la presión ideal, acá dice normal, es ideal la sistólica de 90 a 120 y la de 60 a 80, ¿no? Y una PAN, una presión arterial media de 110, de 70 a 100 milímetros de mercurio. Entonces, ya sabes que la presión sistólica refleja la contracción, ¿no? Del ventrículo izquierdo con la respectiva eyección del volumen hacia la circulación sistémica, y la presión diastólica es como producto de la dilatación que hay a nivel del corazón. Si queremos hacer una fórmula para tratar de explicar la presión arterial, esta resulta del producto del volumen minuto por la resistencia vascular periférica. Esta resistencia vascular periférica, ¿quién la da? Los cambios del radio de las arterias. Cuando hay disminución del radio, si hay una vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta la presión arterial. Cuando hay viscosidad o hay una densidad de la sangre incrementada, también aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta la presión. Por eso los pacientes que tienen, por ejemplo, policitemia, tienen eso. Mientras que el volumen minuto resulta de multiplicar la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Ahora, si hablamos de la presión sistólica, refleja la eyección rítmica de la sangre hacia la aorta, ¿no? A medida que la sangre se eyecta del ventrículo izquierdo hacia la aorta, las paredes del vaso se estiran y producen un aumento de la presión aórtica, ¿no? La presión sistólica aumenta cuando la eyección es rápida y también aumenta cuando es un gran volumen el que se eyecta, y también aumenta la presión sistólica cuando hay una disminución del calibre de la aorta, que es por donde sale, o están rígidas, como los pacientes añosos que tienen aterosclerosis. Recuerdo que solamente un tercio del volumen de sangre impulsada abandona la aorta, ¿no? Durante cada sístole ventricular, el resto se queda ahí. Entonces, normalmente las paredes elásticas de la aorta se estiran para adaptar a un determinado volumen de sangre y así evitar el excesivo aumento de la presión arterial. O sea, en sí ellos son los que ponen supuestamente el valor de la presión sistólica, la, la elasticidad de las paredes de la aorta, ¿no? Esto que nos lleva a pensar que a medida que vamos avanzando, se llega a la ancianidad, las fibras elásticas de la aorta se vuelven rígidas por la aterosclerosis, pierden su capacidad de estirarse, ¿no? Y van a producir compensatoriamente un aumento de la presión sistólica, ¿no? Ahora, así como tenemos la presión sistólica y la diastólica, que esta se mantiene debido a la energía almacenada en las paredes de la aorta durante la sístole. Esta presión diastólica depende del estado de la aorta y de las arterias grandes, es decir, depende de la capacidad de estirarse de estas arterias y de la capacidad de almacenar energía. También depende de cómo está la válvula aórtica, si está bien, si está insuficiente, o sea que deja regurgitar sangre, la presión diastólica lógicamente va a disminuir.
También depende de la resistencia de las arteriolas que controlan el flujo de sangre, ¿no? Que se dirige a los capilares, ¿no? Perteneciente a la circulación. Entonces, cuando la resistencia vascular periférica aumenta, y eso se da, por ejemplo, cuando hay una estimulación simpática, y que hay una estimulación simpática, la secreción de catecolaminas, adrenalina, norepinefrina, hace que el calibre de los vasos disminuya, o sea, es una vasoconstricción, eso va a hacer que aumente, ¿no?, la resistencia vascular periférica y por ende también la presión diastólica se va a elevar, ¿no? También esta presión diastólica depende de la perfusión de los capilares durante la diástole. En la arteriosclerosis, las arterias pequeñas van a tornarse bien rígidas y no se van a adaptar a la llegada de la cantidad de sangre a ellas, o sea, no se va a adaptar al flujo sanguíneo de la aorta, lo que va a hacer también que aumente la presión diastólica. El mismo cierre de la válvula aórtica al comienzo de la diástole mantiene la presión diastólica, pero si hay insuficiencia, va a disminuir esta. Hay un término que nosotros tenemos que hacer, tenemos que tener en cuenta es la presión de pulso, que normalmente es de 40 milímetros de mercurio. ¿Cómo sacas esta presión de pulso? Solamente disminuyendo la presión sistólica menos la diastólica. Esta presión de flujo de pulso va a tener que, va a reflejar el estado de la elasticidad de los vasos, ¿no? De las paredes arteriales. Entonces, el grado de rigidez arterial es expresión del daño aterosclerótico y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, una presión de pulso elevada podría considerarse un factor no pronóstico de dicho daño. Por lo tanto, un aumento en la presión de pulso se asocia a mayor morbilidad y mortalidad de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Especialmente en sujetos de edad media y edad avanzada. La presión de pulso aumenta cuando se inyecta una cantidad de sangre adicional a la circulación sistémica y disminuye si la resistencia del flujo disminuye. En el shock hipovolémico, ¿qué es lo que sucede? La presión de pulso disminuye debido a la reducción del volumen sistólico y la presión sistólica. Entonces, este descenso se produce a pesar del aumento de la resistencia vascular periférica que mantiene la presión diastólica. La presión arterial media te lo da a veces, generalmente en los monitores, le ponen presión arterial sistólica y diastólica más abajito, la presión media. Pero si no, tú la puedes calcular. Hay dos fórmulas para calcular la presión arterial media. Lo que más utilizo yo es esta de acá. Presión sistólica más 2 diastólicas entre 3 y te sale la presión arterial media que tiene que estar entre 100, pero entre 70 a 100 milímetros de mercurio. Entonces, ¿para qué sirve esta presión arterial media? Nos dice cuál es el promedio de la circulación sistémica. Es decir, nos indica el grado de perfusión de los tejidos. Y lógicamente es útil medir esta presión arterial médica en pacientes críticos para indicar si está bien perfundido o no. Ahora, si el riñón tiene una presión de perfusión de 65 milímetros de mercurio normalmente, ahora si esta PAN es menor que esta, entonces se va a producir una disminución de la perfusión del riñón. Si disminuye la perfusión del riñón, el paciente debe ser una insuficiencia renal aguda, ¿no? Va a ser una necrosis tubular aguda, que es un tipo de insuficiencia renal aguda. Ahora, la presión arterial tiene bastantes mecanismos fisiopatológicos que lo van a regular. Y esta va a tener una regulación a corto plazo y a largo plazo. No, la más importante, la que mantiene, como se dice, es a largo plazo la presión, un estado dentro del parámetro normal, los mecanismos a largo plazo.
Pero no hay que desmerecer, por ejemplo, los de corto plazo, porque son muy importantes, ¿no? Son muy rápidos. Por ejemplo, eh, se va a regular se va a regular la presión arterial con mucha rapidez y se va a corregir, ¿no? Cuando, por ejemplo, haya cambios de presión arterial cuando el paciente está haciendo ejercicio, lógicamente. Cuando uno hace ejercicio, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Aumenta la presión arterial porque necesitamos perfundir los músculos, ¿no? Cuando cambias de posición, también cambias de posición de decúbito, por ejemplo, a estar de pie, también ahí entra los mecanismos rápidos a corto plazo. Cuando hay una hemorragia digestiva alta, ¿no? Profusa también. Y esto se da a través de mecanismos neurológicos y hormonales. Si estamos hablando del punto hormonal, a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona o a través del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, normalmente el centro neurológico tiene una formación que se llama la formación reticular, que está ubicada en la parte inferior del tronco encefálico, es decir, en la parte inferior de la protuberancia y el del bulbo raquídeo, es donde se produce la integración y modulación de las respuestas del sistema nervioso autónomo. Esta formación reticular va a emitir, ¿no?, impulsos parasimpáticos y simpáticos. Si son parasimpáticos, lo va a hacer a través del nervio vago, y si son simpáticos, lo va a hacer a través de la médula espinal y los nervios simpáticos periféricos. Cuando hay un estímulo un estímulo parasimpático a través del vago, lo que va a producir es una disminución de la frecuencia cardíaca, una vasodilatación, y si hay vasodilatación, la presión va a disminuir hipotensión, ¿no? Y disminuye el flujo cerebral, ¿de acuerdo? Y si hay un impulso simpático, lógicamente es todo lo contrario, aumenta la frecuencia cardíaca, va a aumentar la contractibilidad, los vasos sanguíneos va a disminuir de calibre, va a haber una vasoconstricción, ¿no?, que va a redundar en un aumento de la resistencia vascular periférica y aumento de la presión arterial. Entonces, lo que quiere decir, si tú tienes un influjo parasimpático, va a haber disminución de la frecuencia cardíaca, hipotensión. Si es simpático, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la resistencia vascular periférica y aumento de la presión, ¿no? Entonces, el sistema nervioso autónomo controla la presión arterial mediante reflejos circulatorios, los cuales pueden ser intrínsecos, extrínsecos. Si hablamos desde el punto de vista de los reflejos intrínsecos, no están incluidos, por ejemplo, los vasoreceptores y quimiorreceptores, los mismos que están ubicados en el sistema circulatorio, ¿no? Después tenemos los extrínsecos, que son los sensores que están fuera de la circulación, que regulan la presión arterial ante el dolor, ante la exposición al frío. Estas son difusas y menos constantes que los intrínsecos y se canalizan a través del hipotálamo. En tercer lugar, tenemos los centros de control neurológico superiores que se dan, ¿no?, y que van a hacer que cambie la presión arterial de acuerdo al estado de ánimo. Cuando un paciente está con depresión, ¿no?, la presión arterial también va a estar disminuida, ¿no? Cuando el paciente está en estrés, cuando está alegre, cuando tiene una emoción fuerte, cuando está sometido, por ejemplo, a bastante trabajo, entonces va a aumentar la presión arterial. ¿Qué son los vasoreceptores? Los vasoreceptores son unas porciones que va a controlar la presión arterial, que se caracterizan por ser sensibles a la presión y están ubicados en diferentes vasos, especialmente en la aorta, en las carótidas, también en el corazón y en el cerebro. Estos receptores se caracterizan porque responden al estiramiento de los vasos sanguíneos mediante el envío de impulso a los centros cardiovasculares, cardíaca y el tono, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
¿no? Eh, Cuando hay una caída de la presión arterial de un paciente que está durmiendo, se levanta y se para, entonces, ¿qué va a haber ahí? Va a haber una caída de la presión arterial, lo cual va a producir una disminución del estiramiento de los receptores y en consecuencia una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Una vasoconstricción, una elevación de la frecuencia cardíaca elevada, ¿no? Y con esto va a aumentar la resistencia vascular periférica y aumentar la presión, ¿no? Los quimiorreceptores arteriales son células que se caracterizan porque son muy sensibles a los cambios bruscos que hay en la sangre, cambios de oxígeno, de CO2 y hidrogeniones, o sea, el pH, ¿no? Se localizan a nivel de los cuerpos carotídeos que están ubicados en la bifurcación de ambas carótidas. Su función principal es la ventilación, pero también se comunican con el tronco encefálico, ¿no? E induce la vasoconstricción generalizada. ¿Cuál es el mecanismo a través del cual actúan? Cuando disminuye la presión arterial, ¿no? ¿Qué va a suceder? Va a disminuir tanto a tal punto que va a disminuir la irrigación, va a disminuir la cantidad de oxígeno. Y si disminuye la cantidad de oxígeno, el CO2 aumenta y los hidrogeniones también. Eso estimula a los quimiorreceptores. Eso sucede, por ejemplo, con el EPOC o cuando el paciente tiene una apnea del sueño que cruza con hipoxemia, ¿no? Y es el mecanismo a través del cual estos pacientes que tienen EPOC y que tienen apnea del sueño van a hacer hipertensión arterial primero y después hipertensión pulmonar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora vamos a hablar sobre los mecanismos morales del control de la presión arterial. Son tres mecanismos: el sistema renina, angiotensina, aldosterona, la vasopresina y los mecanismos adrenalina, no adrenalina. Este último es un mecanismo a través de que controla la presión arterial, ¿no? ¿No? Debido a que hay en sangre estas dos sustancias, adrenalina y noradrenalina, son eliminadas por la glándula suprarrenal. Estas tienen la particularidad de aumentar la frecuencia cardíaca y producir vasoconstricción, ¿no? Aumentan la contractilidad, aumentan el tono vascular y va a haber aumento de la presión arterial. Y es lo que también sucede, ¿qué es lo que pasa con los pacientes que están chocados? ¿No? Se coloca a veces la adrenalina o la noradrenalina para aumentar la presión, ¿no? El otro mecanismo es a través de la vasopresina, que es conocida como la hormona antidiurética, que es secretada a nivel de la neurohipófisis, ¿no? Y se secreta cuando el paciente está sometido a hipotensión o hipovolemia, ¿no? O hay un aumento de la osmolaridad del líquido corporal. Entonces, ¿qué va a producir? Va a producir un efecto vasoconstrictor, ¿no? Pero es vasoconstrictor a nivel esplácnico, ¿no? Aumentando la resistencia vascular periférica a ese nivel, ¿no? Y de sus receptores B1, de tal manera que esa sangre que debía ir al abdomen la deriva hacia el corazón y aumenta, va a haber más volumen y aumenta la presión arterial. A los pacientes que están chocados, que utilizan estos mecanismos, se coloca al paciente infusiones de noradrenalina o adrenalina y a veces también vasopresina. ¿De acuerdo? El sistema renina, angiotensina, aldosterona, ustedes ya lo han estudiado, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que sucede cuando un paciente está deshidratado, cuando un paciente tiene una disminución de la presión arterial porque tiene un sangrado profuso, ¿no? ¿No? O hay una deshidratación severa? Entonces va a disminuir la presión arterial. Esto hace
que como la presión arterial está disminuida, que a nivel de las células yuxtaglomerulares del riñón, que haya un aumento de la secreción de la renina. Esta renina es muy importante porque va a hacer que el angiotensinógeno que es producido a nivel del hígado se convierta en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a pasar y a nivel del pulmón, a través de la enzima convertidora de angiotensina, se va a convertir en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es un vasoconstrictor potente que lógicamente a nivel de las arterias que va a hacer que se eleve la presión arterial. Pero como segundo mecanismo también, esta angiotensina 2 va a actuar a nivel de las glándulas suprarrenales, que va a hacer que se produzca aldosterona, ¿no? En altas cantidades, la cual va a actuar a nivel del riñón, aumentando la resorción de sodio y agua y por ende, ¿no? Aumentando la presión arterial, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo que aumenta esto, también va a haber un aumento de la eliminación de potasio y hidrogeniones por la orina. Entonces, este es el mecanismo de la sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Este es lo mismo también siendo otro esquema, ¿no? En donde cuando hay disminución del líquido extracelular, disminuye la presión arterial, las células yuxtaglomerulares del riñón hacen que se fabrique bastante renina, de tal manera que el angiotensinógeno que es producido por el hígado se va a convertir a través de la renina en angiotensina 1, que va a pasar a través del pulmón, en donde va a actuar la enzima convertidora de la angiotensina, y se va a producir la angiotensina 2, que va a tener es un potente, hemos dicho, vasoconstrictor, ¿no? Y va a actuar a nivel de las arteriolas y va a elevar la presión, ¿no? Son dos formas de donde actúa la angiotensina 2 a nivel de los vasos y a nivel de la suprarrenal, que va a decir que se secrete la aldosterona que va a jalar sodio y agua aumentando la presión arterial. Entonces, el mecanismo a largo plazo que hemos dicho es controlar la presión diario, semanal o mensual, a diferencia de los de corto plazo que lo van a controlar la presión rápidamente y en segundos, minutos, ¿no? Va a mantener dentro de límites normales. ¿No? Entonces, el mecanismo a largo plazo se da a través del riñón, ¿no? El riñón es el que maneja el control del líquido extracelular, ¿no? Entonces, eh, ¿qué va a pasar cuando hay exceso de líquido extracelular, ¿no? O sea, porque tú consumes agua o consumes bastante sal y si consumes sal baja el agua, entonces la presión arterial se va a elevar, ¿no? Es una respuesta porque se está aumentando el líquido extracelular. Entonces, si es así, va a haber una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Incrementa la excreción de agua por diuresis, la presión, por presión, incrementa también la eliminación de sal, se llama natriuresis por presión. Todo esto por vía renal, ¿no? Entonces, eh, es importante que el riñón esté normal, que esté bien, porque si el riñón no funciona, como se da en los casos de los pacientes que tienen problemas renales, hemos visto en los pacientes que tienen insuficiencia renal como consecuencia de una diabetes mellitus descompensada, no va a dejar volúmenes y el paciente va a elevar la presión arterial. Se va a elevar la presión arterial. Entonces, fisiopatológicamente podemos decir que la presión arterial se eleva cuando hay un efecto directo del gasto cardíaco, ¿no? O sea, eh, tiene, el líquido extracelular está aumentado, no puede manejar bien el riñón, este volumen no lo puede excretar bien, ni puede excretar el sodio, entonces aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Y en forma indirecta también, ¿no? Como resultado de la autorregulación del flujo sanguíneo y de su efecto en la resistencia vascular periférica. Entonces, cuando el flujo vascular es excesivo, dice, hay una vasoconstricción, lo cual redunda en aumento de la presión arterial.
Y cuando el flujo es deficiente, normalmente hay una vasodilatación. ¿De acuerdo? Ahora, la presión arterial se controla y tiene un ciclo circadiano, ¿no? De tal manera que esa presión arterial es máxima en las primeras horas de la mañana, poco después de despertar. Si uno habitualmente se despierta a las 7, antes de despertarse es donde hay el pico de presión arterial. En los abuelitos que se levantan 5 de la mañana, 4 de la mañana, una hora antes, 3 o 4, es donde está bien elevada la presión, ¿no? Entonces, ese es normalmente, ¿no? Luego, a medida que va avanzando el día, disminuye gradualmente la presión arterial, ¿no? De tal manera que en el sueño la presión arterial va a disminuir el 20%. Eso es muy importante conocer el ciclo circadiano porque la mayoría de pacientes, si ya normalmente la presión arterial se eleva, no sobrepasa lo normal, pero se eleva ya en las pocas horas antes de despertar, si hay un paciente que es hipertenso, ¿no? Y que no toma tratamiento, ¿no? Va a tener las complicaciones. Hemos hablado de la emergencia hipertensiva, un accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico, y generalmente tú vas a llegar a emergencia a las 5 de la mañana o 4 de la mañana, perdón, 5, 6, 7 están llegando todos los pacientes que tienen accidente vascular. ¿Qué ha pasado? El abuelito se levantó, 4 de la mañana, se dirigió al baño, escucharon que se golpeó la cabeza, lo va a recoger, lo encuentran con hemiplegia faciobraquicural, lo llevan al hospital, neurológicamente tiene compromiso de la fuerza muscular de un lado, está hemipléjico, y cuando lo monitorizan, el paciente va a tener una presión elevadísima, que con eso hacemos el diagnóstico de una emergencia hipertensiva, ¿no? Ahora, hay dos tipos de patologías, la hipertensión esencial, que no tiene supuestamente una explicación, ¿no? Es idiopática, que es la principal, más frecuente en gente negra que en los blancos, ¿no? Y en mujeres después de la menopausia, ¿no? A medida que se va avanzando, vamos a tener la mayoría de gente, por aterosclerosis aumenta la presión arterial, ¿no? Hemos dicho que esta presión arterial es esencial, ¿no? No se sabe la causa, pero también puede ser secundaria a enfermedades, como por ejemplo, enfermedades que atacan al riñón, enfermedades que atacan la glándulas suprarrenales que producen catecolaminas, es el caso del ferocromocitoma, también en los pacientes que tienen diabetes mellitus, porque van a ser a la larga una complicación que se llama nefropatía diabética. Entonces, la presión arterial tiene dos estadios. Anteriormente había, año tras año cambiaba, había años en donde había un consenso, en donde había 5 estadios, después 7 se ha quedado en esto. Un estadio 1 en donde la presión arterial sistólica, ¿no? Está entre 140 a 159 y la diastólica de 90 a 99. Estadios mayores de 160 la sistólica y la diastólica mayor de 100. Entonces, dos estadios. Entonces, la presión arterial idiopática se caracteriza porque tiene antecedentes familiares. Es decir, si un paciente tiene dos familiares con hipertensión arterial y estos los han presentado en sus familiares cuando tienen menos de 50 años, este tiene 3.8 veces más la posibilidad de hacer hipertensión arterial antes de los 50 años. Entonces tiene un factor hereditario. Y es sabido, como les he explicado, que la presión arterial, la hipertensión arterial es más intensa, más grave en los pacientes de raza negra, en los afroamericanos, ¿no? Ahí se caracteriza porque las presiones diastólicas son más altas, muy altas, y las sistólicas más altas en las mujeres. Se presenta en este tipo de raza en edades tempranas, ¿no? Y los niveles de renina son bajos, ¿no? Hay factores de riesgo para aumentar la presión arterial. Uno es la resistencia
¿no? A la insulina y anomalías del metabolismo. ¿Qué es lo que sucede en los pacientes que tienen exceso de peso? En los pacientes que tienen obesidad, sabemos que las células se alimentan de glucosa y oxígeno esencialmente. Entonces, todo lo que se come se convierte en glucosa. ¿Quién mete la glucosa a las células? La insulina. Entonces, ese páncreas se cansa, ¿no?, de producir tanta cantidad de insulina porque el paciente no consume enormes cantidades de carbohidratos. Entonces, llega un momento en que primero la insulina ya no va a meter la glucosa a las células. Eso se llama resistencia a insulina. Y después, en respuesta, aumenta la cantidad de insulina. Es una hiperinsulinemia compensadora. Y eso nos dice que ya el paciente va en camino a sufrir hipertensión arterial, o dislipidemia o diabetes mellitus. El estilo de vida también, lógicamente, contribuye con la hipertensión. Pacientes que consumen cantidades elevadas de sodio, lógicamente van a tener hipertensión, porque si tú ingieres sodio, ¿qué vas a tu cuerpo que te va a pedir? Agua, y va a aumentar la presión. La obesidad también, dice, la disminución de 4.5 kilos de peso disminuye la presión arterial, o sea, baja la presión arterial si disminuye de peso. Este cuadrito nos ayuda a nos ayuda a ver cómo podemos hacer el diagnóstico de este famoso síndrome metabólico. El síndrome metabólico, tú agarras, sacas una cinta métrica y mides a nivel del ombligo. En varones si tiene más de 90, mujeres más de 88, ya tienes un factor. Si los triglicéridos están mayor de 150, o el HDL está menos de 40 en hombres, menos de 50 en mujeres. Si la presión arterial, mira, está normal todavía, mayor de 135 la sistólica o 85 la diastólica, o la glucosa está más de 100, está normal, pero está más de 100. Si tienes dos de estos parámetros, el paciente tiene síndrome metabólico. Quiere decir que este paciente en cualquier momento va a ser hipertensión arterial, ¿no? O puede ser hipertensión arterial o va a ser diabetes. ¿De acuerdo? Ahora, el consumo de alcohol, ¿no? Consumo de 3 o más medidas, o sea, de alcohol aumenta la presión sistólica. Entonces, el mecanismo ya no se sabe, desconocido. También los anticonceptivos se ha demostrado que elevan la presión arterial porque hacen que estas sustancias que reciben y las cantidades de estrógeno y progesterona hacen que se retenga sodio. Entonces, estas mujeres que tienen hipertensión arterial, tú les suspendes el tratamiento y se normaliza la presión. Pero hay un grupo, ¿no?, que puede tardar 3 meses en corregirse normalmente, pero hay otros que van a mantener las presiones elevadas, especialmente en mujeres que son más de 35 años y en fumadoras. Ahora, ¿qué riesgos tiene, qué riesgo cardiovascular tiene el paciente hipertenso? Entonces, hay que ver, por ejemplo, que el incremento de la presión sistólica va a producir una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, va a aumentar la demanda de oxígeno, ¿no?, a ese miocardio que está hipertrofiado, lo cual va a conllevar a que el paciente haga insuficiencia cardíaca izquierda. Aparte de la disminución absoluta o relativa de la presión diastólica que limita la función coronaria. También hay un ascenso desproporcionado de la presión de pulso, ¿no? Entonces, va a producir mayor estiramiento de las arterias, lesionando los componentes elásticos de los vasos y predisponiendo a que se formen aneurismas, ¿no? O va a haber traumatismos de la íntima, ¿no?, que va a terminar, por ejemplo, una aterosclerosis y trombosis. En cuanto a la clínica, hemos dicho que la clínica de la hipertensión arterial, a veces el paciente es asintomático o el paciente tiene dolor de cabeza o epigastralgia, náuseas, ¿no? Pero mucha gente ha llegado a emergencia, como ya les dije, ¿no?,
con un cuadro neurológico que es catalogado como una emergencia hipertensiva. Y entonces acá hay dos términos que debemos diferenciar. Una es la urgencia hipertensiva, el otro es la emergencia hipertensiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Se dice que hay una emergencia hipertensiva cuando el paciente ha comprometido órganos blancos. Y urgencia hipertensiva cuando hay inminencia de compromiso de órgano blanco. Todavía no se ha dado. Entonces, aquí no hay ningún valor en la presión sistólica o diastólica que nos diga a partir de 180, emergencia hipertensiva. Menos de 180 es una urgencia. No. Aquí nos dice si hay compromiso de órgano blanco. O sea, si el paciente, por ejemplo, hemos dicho que viene con emergencia con compromiso neurológico, está dañando el cerebro, compromiso de órgano blanco es emergencia hipertensiva. Y viene por un angina o infarto de miocardio, compromiso de órgano blanco, también. ¿No? Y si hay, por ejemplo, una nefropatía aguda o crónica, también es compromiso de órgano blanco o una retinopatía. Entonces, esa es la definición de la emergencia hipertensiva, ¿no? Es cuando el paciente compromete el órgano blanco. Y urgencia hipertensiva cuando el paciente tiene inminencia de compromiso de órgano blanco. La diferencia entre esas dos también es que si tú tienes una emergencia hipertensiva, tienes que bajar la presión, ¿no? En 1 hora, mientras que la urgencia hipertensiva puede bajar la presión hasta en 24 horas, ¿no? Ahora, ¿qué recomendaciones tenemos que hacer para cuando tenemos un paciente, ¿no? Para tomar la presión? Tienes que tener un tensiómetro adecuado, de referencia de mercurio, porque los digitales hay de todo precio, los más caros lógicamente son los mejores, porque se escaleran menos. Se debe tomar 2 veces la presión arterial cuando esté en consulta con diferencia de 5 minutos, ¿no? Y se tiene que tener la certeza de que el paciente no ha fumado ni ha tomado cafeína 30 minutos antes, ¿no? En la consulta dice tomar 2 veces la presión sentado, ¿no? Con los pies en el suelo y con el brazo a la altura del corazón, ¿no? Si las dos lecturas difieren en 5 milímetros de mercurio, debe registrarse medidas adicionales antes de catalogar a este paciente como hipertenso. Cuando la presión arterial es variable, ¿no? Se debe ir varios meses, salvo que la PA sea muy alta y esté asociada a síntomas. Entonces, para hacer el diagnóstico de hipertensión, muchas veces el paciente va con dolor de cabeza solamente y tú le tomas la presión una vez. Si está alta, más de 140, por si tiene 150, 100, ese paciente es hipertenso, no necesita nada más. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando está en estrés, cuando está angustiado, cuando está con problemas, se le va a elevar más. ¿De acuerdo? Pero si el paciente tiene presiones límites, 139 o 140, 90, entonces hay que hacer más mediciones de presión arterial para ver si el paciente es hipertenso. Este es un algoritmo en donde dice cómo se maneja a los pacientes con hipertensión arterial. Primero, cambiar los hábitos de vida. El paciente tiene que hacer deporte, tiene que comer menos grasa, menos sal. Si a pesar de eso no se logra modificar la presión arterial, entonces, si está en etapa estadio 1, generalmente se utiliza diuréticos, solamente un diurético, especialmente las tiazidas, ¿no? O si no, se utiliza un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, bloqueador de calcio, calcio antagonista. Si ya está en estadio 2, es decir, mayor de 160 la sistólica y mayor de 100 la diastólica, sí necesariamente se tiene que utilizar 2 medicamentos, o 3, o 4, o 5. Entonces, aquí hay una gama de medicamentos, no por grupos, ¿no? Si tú eres un paciente que tiene hipertensión arterial y utiliza 5 medicamentos, no trates de retirarle uno porque el médico de cabecera que lo está llevando a ese paciente, que lo está conduciendo, no le ha dado 5 porque 5
tipos de antihipertensivos son los que controlan la arteria. Entonces, tenemos los diuréticos, de los más que se utilizan es, por ejemplo, las tiacidas. La hidroclorotiazida, que es un ahorrador de potasio que se utiliza, los beta bloqueadores disminuyen la presión arterial bajando la frecuencia cardíaca, ¿no? Tienes el atenolol, bisoprolol, evidolol, los IECA ya conocidos, el enalapril, lamiptil, lisinopril, que bajan la presión arterial, ¿no? Los antagonistas de los receptores de angiotensina, la sartán, candesartán y la sartán, los calcio antagonistas, los conocidos nifedipino, ladipino, y los beta bloqueantes adrenérgicos agonistas alfa centrales como la alfa-metildopa. Entonces, la clonidina o los bloqueantes alfa periféricos los asocian. Entonces, recuerda que la primera es la utilización de un antiacídico o un beta bloqueante o un IECA o un antagonista de los receptores de angiotensina. Si está en estadio 2, ya tienes que utilizar mínimo 2 de estos o 3, ¿no? Aparte de ello, tienes que bajar de peso en los pacientes, tiene que tener una dieta saludable, ¿no? Que disminuya el peso, ¿no? Rica en carbohidratos, rica en frutas, en verduras, bajo en carbohidratos, ¿no? También se debe disminuir la cantidad de ingesta de sodio, la actividad física debe ser, si de preferencia, 30 a 40 minutos, mínimo 3 a 4 veces por semana, si es todos los días sería ideal, y consumir menor cantidad de alcohol, si es por ejemplo etanol, solamente 30 mililitros, cerveza 700, 300 mililitros de vino o 90 de whisky. La hipertensión arterial secundaria representa entre 5 a 10% de todos los pacientes hipertensos. La idiopática es la principal, como dije anteriormente. Se corrige lógicamente si tú corriges la enfermedad que está produciendo esta, ¿no? ¿No? Es más frecuente, por ejemplo, la estenosis de la arteria renal, la coartación de la aorta y el consumo, por ejemplo, de sustancias que suben la presión, por ejemplo, descongestionantes, la cocaína, anfetaminas, anoréxicos, ¿no? Entonces, una de las principales es la hipertensión arterial como consecuencia de un daño a nivel renal. Hemos dicho que uno de los mecanismos por el cual se regula la presión arterial tiene que ver a largo plazo ese riñón, ¿no? El que va a eliminar, no va a regular la presión arterial, va a bajarla eliminando líquido extracelular por el riñón. Pero si ese riñón está mal, no va a poder eliminar sodio ni agua y se va a elevar la presión. Es por eso que los pacientes que tienen daño renal generalmente son hipertensos. Entonces, ¿quiénes dañan el riñón? Una glomerulonefritis aguda, una insuficiencia renal aguda, una obstrucción urinaria aguda, como se da en los casos de los pacientes que tienen hipertrofia de próstata, ¿no? Y el abuelito va porque o se despierta con dolor en el hipogástrico o sea en la parte baja del abdomen porque no puede. Y si tú le palpas, vas a palpar ahí como un útero gestante que es la vejiga. Otras causas ya estructurales, riñón poliquístico, riñón de herradura, también son gente que ha nacido con riñón poliquístico y riñón de herradura tiene riesgo de hacer hipertensión e insuficiencia renal a la postre. Después también nefropatía diabética y la aterosclerosis. El mecanismo, dice, es la disminución del flujo sanguíneo renal y la activación del sistema renina-aldosterona. Entonces, el paciente está normal, tiene un volumen normal y está funcionando como que está deshidratado, que está chocado y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y se aumenta la presión arterial. Hay dos tipos de enfermedad renovascular, la estenosis aterosclerótica de la arteria renal, lo cual es responsable del 70 al 90% de los casos de hipertensión arterial, especialmente en pacientes ancianos, diabéticos o aquellos que tienen una coronariopatía. Y la otra es la displasia fibromuscular, que es frecuente en mujeres jóvenes. ¿Cuándo se sospecha de que un paciente tiene una hipertensión arterial como consecuencia de que el riñón está mal? Cuando tenemos pacientes que tienen diagnóstico de hipertensión arterial, no, menos de 50 años, acá está mal, menos de 50 años.
Acá dice, a ver, más de 50 años que antes era normal o menos de 30 años, menos de 50 años, ¿ya? Cuando hay hipocalemia, ¿no? Producto del incremento de los niveles de aldosterona, cuando hay presencia de incremento de perímetro abdominal, cuando hay ausencia de antecedentes familiares y cuando la evolución del cuadro hipertenso es menos de un año. También cuando se sube la presión arterial, cuando las glándulas suprarrenales, ¿no? Están dañadas. ¿Y qué se produce en las glándulas suprarrenales? La aldosterona. La aldosterona se caracteriza porque va a trabajar a nivel renal, ¿no? Jalando sodio y reteniendo sodio, y al retener sodio retiene agua, y al retener ambos va a eliminar, va a aumentar la presión arterial. Eso se da, por ejemplo, cuando tenemos tumores en la suprarrenal que producen aldosterona, se llama hiperaldosteronismo, ¿no? Primario, ¿no? También que se produce en las suprarrenales, los glucocorticoides, que también aumentan la presión arterial porque, ¿no? Retienen a nivel de riñón sodio, agua, lo que hace aumentar el líquido extracelular, ¿no? Pueden presentar hipocalemia debido a que en los túbulos renales la aldosterona retiene sodio a cambio de eliminar el potasio de la orina. El tratamiento dice diuréticos o ahorradores de potasio como la espironolactona. Después tenemos el feocromocitoma, que es un tumor generalmente raro, que se da en el 0,1 a 5%, ¿no? Generalmente en el 8 a 10% son malignos. Estos pacientes van a tener una clínica bien sui generis. Aumento de la presión arterial, pero se acompaña de episodios bruscos de sudoración excesiva, palpitaciones, dolor de cabeza, ¿no? Nerviosismo, temblor, palidez facial y debilidad. Entonces más que todo con esa excitación, van a emergencia, le toman la presión arterial y está elevada. Y luego pasa, ¿no? Generalmente es un tumor del tejido Cormagin que está compuesta generalmente por células hepáticas que producen, ¿no? La adrenalina y la noradrenalina, ¿no? Entonces, estos son vasoconstrictores, aumentan la resistencia vascular periférica, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca y por ende la presión arterial. Entonces, el diagnóstico se hace dosando, ¿no? Metabolitos de catecolaminas en 24 horas en orina, en 24 horas como el ácido vainil-mandélico, o se puede detectar con una tomografía la presencia de un tumor a nivel de las glándulas suprarrenales. El tratamiento, lógicamente, si es un tumor que está produciendo la noradrenalina y la noradrenalina, un tumor en la glándula suprarrenal, lo tienes que extirpar. A veces también lo extirpas y sigues con el cuadro, entonces se hace estudios para ver si es que hay ubicación de sitios ectópicos productores también de catecolaminas. Y para terminar, una de las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria es la coartación de la aorta. Se da generalmente una disminución, como ustedes ven acá, del calibre de la aorta, coartación, pues, ¿no? A nivel distal de la subclavia. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a recibir flujo sanguíneo de la parte inferior. Entonces sale el corazón, del corazón la aorta ascendente, el callado, y ahí está la aorta. Entonces los miembros superiores van a tener buena presión, los miembros inferiores van a tener una mala presión. Entonces el pulso de las piernas es menor al pulso de los brazos, ¿no? La presión arterial va a ser menor, perdón, ¿no? Entonces la presión arterial y el aumento del volumen por latido en los miembros inferiores se logra por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona en respuesta al bajo flujo renal que tiene. Entonces, acá, ¿qué va a haber el tratamiento? Lógicamente, una cirugía, ¿no? Se hace una angioplastía para que se vuelva al calibre normal y pueda regresar el volumen del ventrículo izquierdo hacia los miembros inferiores. O se puede hacer también una dilatación con un balón, ¿no? Bueno,
Hasta aquí esto de la hipertensión arterial. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Doctor, en el caso Sí. de un paciente de edad media, más o menos 40 y tantos años, si es que hace, por ejemplo, sería crisis hipertensiva 200 sobre 110, ¿verdad? ¿Y Eh, por qué se sí, daría así. si es el paciente tiene epistaxis? ¿Por qué? Porque hasta entendí, le capté hasta que tiene una presión arterial de 200, 110, ¿no? Sí, Lo otro, ¿cuál? bueno, le empezó a sangrar la nariz más o menos por un periodo de 3 horas que no paraba. Ah, ya, ya. Mira, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, bueno, ese paciente que usted me relata si tiene una presión de 200, 110 y es un paciente hipertenso, ¿no? Y se está sangrando por la nariz. ¿Por qué? Porque ha aumentado la presión y a veces los capilares de la nariz son delgaditos y se revientan y comienzan a sangrar. Es por eso, ¿no? O a veces tú vas a ver pacientes que vienen a emergencia, ¿no? Porque amanecen con una hemorragia subconjuntival, o sea, una hemorragia a nivel de los ojos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Ves? Que si sus factores de coagulación están bien, su tiempo de protrombina, su tiempo parcial de trombina activado, las plaquetas que participan en la coagulación, si todo está bien, entonces le mides la presión. El hecho de que tú le encuentres la presión normal no significa que no sea hipertenso. Puede ser que sea hipertenso, entonces le mides la presión periódicamente, le dices que se mida la presión cuando le duele la cabeza, o en todo caso hacerle un mapa. Un mapa es un examen en donde se mide la presión por 24 horas y se determina los parámetros a ver si es que el paciente tiene hipertensión arterial o no. ¿Ya? No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, sí, gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Doctor, una pregunta. Sí, ¿Cuál dígame. sería el paso de la hiperinsulinemia a hipertensión arterial? Vaya, ya. No, no, ¿sabes qué? Bueno, la explicación era para buscar el síndrome metabólico. Normalmente han visto ahí, cuando un paciente es obeso, ¿no? Es obeso, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Secreta mayor cantidad de... primero, hay resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? De que la insulina, que normalmente, por decir, hace entrar una unidad de insulina central, por decir, ¿no? 10 unidades de glucosa a la célula, hace entrar uno. Y queda más glucosa en la sangre. Entonces, hay una resistencia, o sea, no está respondiendo el organismo a esa insulina, hay resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo para compensar? Secreta más insulina, ¿no? Entonces, un hiperinsulinismo. Ese es fisiológicamente el paso el cual no se da en los pacientes que van a hacer diabetes, y esos pacientes hacen diabetes, ¿no? Y hacen también hipertensión arterial. Entonces, esos pacientes que tienen síndrome metabólico son pacientes que van a tener pronto diabetes o hipertensión arterial. No sé si con eso respondí tu pregunta. Entonces, el paso sería a través de la diabetes. No. ¿Qué me ha dicho? ¿El qué? Ajá, yo quería saber cuál era el mecanismo por el cual pasábamos de hiperinsulinemia a hipertensión arterial. Mm, ¿A través de la diabetes? No, 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 no. Solamente con eso estamos demostrando de que los pacientes que tienen síndrome metabólico a la larga pueden hacer, como se dice, diabetes o hacen hipertensión. Ah, ya, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Hola. Doctor, un paciente hipertenso es medicado, ¿debe tomar, por decir, para siempre los medicamentos? O, por decir, si ya se estabiliza y va a dejar. Ya, ya.
Mira, ese paciente ya no va a manejar, ya no va a manejar bien ya la presión arterial, no lo va a manejar. Lo que va a hacer es que en determinado momento se le va a subir la presión. Hemos dicho, a veces son asintomáticos, no sienten nada, ¿no? Y hemos tenido muchos pacientes, y yo a los pacientes que he entrado, varios pacientes, porque vienen con dolor de cabeza. Entra el triaje, ¿cuánto tiene? 250, 120. Lo meten a shock trauma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajarle la presión ya con medicamentos por vía endovenosa, nitroprusiato de sodio o nitroglicerina, se le baja la presión rápido, no porque es muy alta, en cualquier momento hace un accidente cerebrovascular. Y yo me recuerdo que le dije a esos pacientes, tienes que tomar tu presión, ¿no? Porque eres hipertenso y no estás cumpliendo el tratamiento. Si tú no cumples, ¿no? Vas a venir una vez con la mitad del cuerpo paralizado, vas a quedar secuelado o en todo caso te vas a morir. Pero esos pacientes son testarudos. Ese mismo paciente que le estoy contando se fue a la casa y regresó en una semana ya con un accidente cerebrovascular, con esa imagen de la tomografía que les he mostrado y se murió. Entonces, lo que quiere decir que esos pacientes tienen que tomar su tratamiento sí o sí. Y esa es función de nosotros los médicos, que tenemos que llegar al paciente, ¿no? Llegar al paciente y decirle que debe tomar, que debe adherirse al tratamiento. No, porque su sistema de regulación no funciona. ¿De acuerdo? ¿Alguna Gracias, pregunta doctor. más? Ok. ¿Alguna pregunta? Ya, señorita, la cinta delegada, que me dé una llamadita en 5 minutos, ¿ya? Ya, doctor. Ok. Bueno, hasta aquí quedamos. Muchísimas gracias, Bueno, doctor. hasta luego.